En el video anterior se vio o se nombró las fases de la encuesta, que son la elaboración del cuestionario, el muestreo, el pretest, la recolección de datos, la codificación y el análisis. En el video anterior se vio lo relativo a la elaboración del cuestionario, es decir, el tipo de preguntas, el orden de las preguntas y la forma de administración del cuestionario. Se nombró en qué consiste el pretest y se nombró por arriba, a través de un ejemplo, que fue el cuestionario del ENAG, se vio por arriba las demás fases. Específicamente en esta instancia se va a ver lo relativo al muestreo. Por muestreo se entiende al procedimiento mediante el cual se selecciona un conjunto de sujetos, aunque también pueden ser unidades de análisis, sobre el cual se tiene el propósito de estudiar y caracterizar a una población. La muestra es una parte de la población, tal como también se mencionó cuando se trató de ese tema por arriba en la clase. O sea que cuando hablamos de muestra y de muestreo, esto tiene estrecha relación con la idea de población. Por población se entiende a un conjunto de sujetos, también pueden ser unidades de análisis sobre los que se tiene influencia con la investigación, es decir, sujetos que tienen las mismas características o sujetos homogéneos en cuanto a las características que poseen y que se relacionan con lo que se está estudiando. El ejemplo que se trató cuando se nombró por arriba esto en la clase fue el de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, que en su edición del 2018 tomó en cuenta a sujetos considerados jóvenes y adolescentes por esa encuesta, es decir, sujetos entre 12 hasta 35 años. Esa sería la población sobre la cual se extrajo la muestra para aplicar el cuestionario que se vio en el video anterior, el cuestionario del ENAG. De la población se extrae una muestra La muestra es una parte de la población. Esa parte de la población se estudia para llevar sus conclusiones hacia la población. La inferencia es desde la muestra hasta la población, hacia la población, perdón. Si yo quiero hacer un estudio para saber en promedio en cuántos centros educativos trabajan los docentes de educación media del Uruguay, por ejemplo, ¿no? De educación media pública del Uruguay. Entonces, para ello, para no trabajar con toda la población, porque serían miles de personas, extraigo una muestra. Vamos a suponer que esa muestra me da, después que aplico un cuestionario y una encuesta, me da que en promedio los docentes de educación media pública en el Uruguay trabajan en promedio en 3 instituciones educativas. Entonces, la conclusión que yo saco para esa muestra, puedo inferir esas conclusiones hacia la población. Y ahí que podría dar vuelta acá, la flecha esta, ¿no? De la muestra se infiere hacia la población. En el caso ese del ejemplo que se dio, bueno, para esa muestra yo saco como conclusión de que los docentes de educación media pública trabajan en alrededor de 3 instituciones educativas. De ahí que yo puedo decir que los docentes, inferir eso para el resto de la población, decir que en general los docentes de educación media pública trabajan en alrededor de 3 instituciones, pero infiero de la muestra hacia la población. El muestreo tiene 2 tipos, muestreo probabilístico y no probabilístico. Bueno, en el probabilístico todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, saco de la población una parte, un grupito de esa población, y de ese grupito que saco, todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Un ejemplo de esto no es el ejemplo que se va a plantear, no es en el contexto de una investigación.
y no es tampoco el contexto de una muestra, es para dar una idea de cómo sería esa misma probabilidad de ser seleccionado. Supongamos un sorteo donde hay 500 números de lotería y todos los números son vendidos y todas las personas que compran un solo número. Ahí en ese caso todas las personas van a tener la misma probabilidad de ganar en ese sorteo. La probabilidad va a ser 1 sobre 500. Recordando que la probabilidad es la relación entre casos favorables sobre casos posibles. Entonces, en el muestreo probabilístico hay dos grandes tipos, ¿no? Un ejemplo de muestreo probabilístico es ese que se nombró, ¿no? El muestreo aleatorio simple. Utiliza la herramienta de la aleatorización para que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces tengo sujetos, para utilizar el muestreo aleatorio simple tengo que tener sujetos con las mismas características, ¿no? Justamente para llegar a resultados que sean fidedignos. Ahora, puede suceder, por ejemplo, que no tenga sujetos con las mismas características. Vamos a suponer, por ejemplo, que tengo un grupo de 10 personas donde 7 de ellas son mujeres y 3 son hombres. Y vamos a suponer que quiero estudiar cómo incide la variable sexo sobre los ingresos de las personas. Entonces quiero saber si los hombres o las mujeres ganan más o menos uno relativo con el otro, por ejemplo. Si tengo una muestra de 10 personas, quiero estudiar eso, cómo incide el sexo sobre los ingresos de las personas, y en ese grupo de 10 personas hay 7 mujeres y 3 hombres, las mujeres van a estar más representadas que los hombres. Por eso no puedo utilizar en ese caso un muestreo aleatorio simple, porque los sujetos no son homogéneos entre sí con base en las características que tengo. Entonces, para sortear ese problema se utilizan otros ejemplos de muestreos probabilísticos. Por ejemplo, la encuesta continua de hogares, por ejemplo, es un ejemplo de un muestreo estratificado, ¿no? Entonces selecciono un grupo de hogares del Uruguay para ver cómo evolucionan los datos, por ejemplo, ¿no? O es una de las cosas que se pregunta en la encuesta continua de hogares, para saber cómo evoluciona lo relativo a la pobreza, por ejemplo, en Uruguay. Y entonces ahí en ese cuestionario de la encuesta continua voy a preguntar los materiales de la vivienda, si llega o no agua a la vivienda, agua potable a la vivienda, la electricidad, los artefactos que tiene ese hogar. Solo que lógicamente si selecciono un grupo de hogares aleatoriamente del Uruguay, me va a dar más cantidad relativa de hogares de nivel socioeconómico bajo, porque hay más cantidad de ese tipo de hogares. Luego le seguirán en importancia los hogares de nivel socioeconómico medio, y por último, lo que va a dar menor cantidad, los hogares del nivel socioeconómico más alto. Como tengo, en ese caso, si fuera aleatorio simple, estarían más representados los hogares de nivel socioeconómico bajo. Para evitar eso, que sería un sesgo, o sea, llegar a resultados tergiversados que no serían fidedignos, se utilizan estas otras formas de muestreo probabilístico. O sea, puedo sacar una muestra para hogares de nivel socioeconómico bajo, otra muestra para hogares de nivel socioeconómico medio y otra muestra para hogares de nivel socioeconómico alto. De esa manera todos tendrían la misma posibilidad de ser representados y no se llegarían a resultados desproporcionados, sesgados de un grupo en favor de otro. Lo mismo en el ejemplo ese que les daba de las 10 personas, donde las 7 son mujeres y los 3 son hombres. Otro ejemplo de tipo de muestreo es el no probabilístico, que al contrario del probabilístico, no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, y esto se hace desprofeso. Se usa en circunstancias donde por algún motivo se necesita seleccionar sujetos con base en otros criterios que no son los probabilísticos. Se puede utilizar también tanto en las encuestas como en las entrevistas. Entonces, por ejemplo, tengo que hacer entrevistas o hacer una encuesta en distintos lugares del país. No tengo los viáticos para pagarle a los encuestadores, entonces, o a la persona que va a entrevistar. Entonces puedo trabajar con criterios por conveniencia, por ejemplo. Entonces, entrevistar, encuestar personas que están más cerca de mí, por ejemplo.
puedo entrevistar según un determinado criterio. Entonces voy a investigar un determinado tema y voy a entrevistar, por ejemplo, o encuestar personas que son clave. En el caso de la entrevista se denominan informantes clave aquellas personas que por la riqueza de la información que me pueden dar, puede incluso llegar a darme información más rica que en el caso de una encuesta, por ejemplo. Lo voy a seleccionar según un determinado criterio, porque es una persona relevante, sabe mucho sobre el tema, por ejemplo, y lo voy a entrevistar, por ejemplo, por eso. Después hay otro tipo de muestreo no probabilístico que se usa tanto para la entrevista como para la encuesta, que es el de bola de nieve, que se va formando como una especie de cadena. Entonces la persona manda o recibe un link, por ejemplo, de una encuesta para rellenar, y esa persona a su vez le manda otro, que le manda otro, que le manda otro, que le manda otro. Entonces una persona manda los links, un link, por ejemplo, inicial, y le manda a otros, y esos otros funcionan como nodos que a su vez se van dando como ramificaciones, ¿no? De ahí la idea esa de que cada uno va pasando para adelante esa encuesta, por ejemplo, para responder, o también puede ser en el caso de las entrevistas, ¿no? Se entrevista a alguien y la otra persona recomienda al próximo entrevistado, por ejemplo. Más allá de si es un muestreo probabilístico o no probabilístico, la idea que debería quedar es que cuando se selecciona una muestra, es decir, un grupo, una parte de una población, se debe tener presente la heterogeneidad estructural de esa muestra, es decir, que la muestra debe ser tan diversa como lo es la población de la cual se extrae. O sea, la muestra debe ser representativa de la población de la cual se extrae ese grupo de personas o de unidades de análisis.